En uno de nuestros casos clínicos nos comentan: ¿me ayudan con ejemplo de monografía del caso clínico? Claro que sí, Gerson, te vamos a ayudar. Primero, tenemos que definir qué es una monografía. Una monografía se refiere a un trabajo escrito basado en un estudio minucioso de un tema específico. Entonces, siempre que les encarguen un trabajo, primero tienen que saber qué es lo que les están pidiendo para que puedan realizarlo de la mejor manera. En este caso, Gerson nos está pidiendo que le ayudemos con un ejemplo de cómo hacer una monografía de un caso clínico. Ahora, debemos tomar en cuenta, Gerson, que la monografía que tú estás pretendiendo hacer lo vas a hacer sobre un caso clínico hipotético. Eso quiere decir que hay algunos datos que no vamos a poder tener. Lo ideal es que este tipo de trabajos, estas monografías, se realicen con base en casos clínicos reales, en los que tú puedas tener datos de manera continua sobre la evolución del paciente, sobre las respuestas del paciente. Pero aún así vamos a decirte cómo puedes hacer una monografía de este caso clínico en particular. Primero, el caso clínico se refiere a cetoacidosis diabética de un paciente adolescente con diabetes tipo 1. Entonces, esta es la estructura que te sugiero para que puedas realizar un trabajo completo y profesional. Primero, pues, obviamente el título, y debes de incluir una introducción. ¿Qué es lo que vas a abordar en esta introducción? En esta introducción, bueno, tienes que hacer una breve descripción de la diabetes tipo 1, ¿sí? Y tienes que enfatizar en la prevalencia en adolescentes. En este punto me pregunto, espero que si hay algunos términos o conceptos que no entiendas, tengas la capacidad para documentarte al respecto. Espero que sepas que es prevalencia, pues obviamente puedas consultar estas fuentes y citarlas de manera correcta. Ahí mismo en la introducción vas a hablar sobre la importancia de comprender las complicaciones agudas. En este caso, una complicación muy común es la cetoacidosis diabética. Entonces tienes que describir la importancia de las complicaciones agudas. Ya una vez que estableces una introducción, vas a describir el caso clínico, y prácticamente en la descripción del caso clínico, y si te vas a basar en este trabajo, vas a utilizarlo y lo vas a describir completamente, como los datos demográficos del paciente, vas a presentar los signos y síntomas, y así como los hallazgos clínicos del caso. Posteriormente vas a tener que hacer una revisión de la bibliografía, de la literatura. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tienes que hacer una investigación y tienes que definir la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Así también los factores de riesgos asociados con la cetoacidosis diabética en jóvenes con diabetes mellitus tipo 1. Es importante en este punto, ¿sí?, cuando hagas la revisión de la literatura, que seas consciente o que tengas claro cuáles son las especificaciones del documento que te solicitaron. ¿Por qué? Porque cuando estés plasmando tu trabajo, como vas a hacer revisión de literatura, tienes que citar tus fuentes, y es importante que sigas los lineamientos, sea que estas citas te las hayan pedido en estilo APA o en estilo Vancouver. En cualquiera de los dos casos, te recomiendo tener un buen gestor de citas integrado en tu documento, ¿sí? Ya una vez que hayas hecho la revisión de la literatura, entonces vas a describir cuál es el manejo del caso, qué fue lo que se hizo, y ahí sí tienes que describir a detalle el plan de cuidados que se implementó, y así como las estrategias de prevención para los signos y síntomas. Ahora, aquí es donde radica la importancia de que el caso sea real. ¿Por qué?
porque aquí vas a ir describiendo qué fue lo que se hizo y cuáles fueron las respuestas que tuvo tu paciente. Obviamente aquí también se tiene que describir la evaluación y el seguimiento, la evolución que tuvo tu paciente, ¿sí? Es importante que plantees una discusión, y en esa discusión tienes que hacer un análisis de los factores de riesgo para desarrollar cetoacidosis diabética y su relevancia en el caso que estás describiendo. ¿Sí? También tienes que plantear una discusión sobre los signos y síntomas característicos y cuáles son las manifestaciones comunes en el paciente. Y algo muy importante, algo que nosotros como docentes es importante, es que el alumno demuestre que está asimilando los conocimientos y que tiene dominio del tema. Por eso es que aquí te sugiero que hables sobre el rol de la enfermera en el manejo y prevención de las complicaciones. Por último, para que tu trabajo esté completo, tienes que poner conclusiones y lecciones aprendidas. Y es aquí donde tú tienes que demostrar que adquiriste los conocimientos suficientes para poder tener dominio del tema y que en un futuro tengas las herramientas suficientes para poder intervenir de manera oportuna en este tipo de casos. Y también que puedas tener los conocimientos para que brindes orientación a los pacientes y sus familiares sobre este padecimiento en particular. Y pues obviamente tienes que incluir la bibliografía que consultaste y lo tienes que hacer en el formato que te hayan sugerido. Para que no se me olvide, tienes que mantener en todo tu documento un enfoque crítico y analítico, ¿sí? En todo tu trabajo. Es muy evidente, y este es un tip extra, es muy evidente para quien revisa cuando un estudiante solamente copió y pegó en su documento. ¿Por qué? Porque no tiene un orden de ideas, no tiene un hilo de ideas, porque muchas veces los formatos son diferentes, el tipo de letra, el tamaño de letra, los márgenes. Es muy sencillo descubrir cuando un trabajo solamente es como un Frankenstein, que nada más se copió y se pegó. Entonces, no lo hagas. Mi recomendación es que demuestres que tienes la capacidad para comprender un tema y exponerlo. Si necesitas ayuda, aquí me encuentras. Saludos.